Hola con todos, soy Pedro Romero Alemán, representante de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias Económicas, profesor del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos aquí en su programa Charlas Económicas. Esta vez nuestro invitado es Wilson Pérez Oviedo. Él es el coordinador del programa de doctorado de la Flaxo. Obtuvo su maestría y PhD en economía en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. También cuenta con una maestría en economía de la Flaxo. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema de una publicación de Wilson que se llama Ciudadanos, Dictadores y Redes, un enfoque de teoría de juegos, que salió publicado en el journal Racionalidad y Sociedad en el año 2015. Entonces, Wilson, básicamente para empezar, me gustaría que empecemos hablando un poco de la historia detrás del artículo, por qué te motivó a escribirlo, por qué consideraste que este tema es relevante que los demás pensemos acerca de él. Gracias, Pedro, por la oportunidad de conversar sobre mis temas de investigación. Eh, Mira, yo creo que es importante entender que no podemos hablar solamente de economía, sino que tenemos que hablar de un sistema socioeconómico en el cual la economía y la política están íntimamente ligadas. Eso me parece que es fundamental en el momento en que nosotros pensamos acerca del desarrollo económico. No podemos pensar en el desarrollo económico solamente como un fenómeno de generación de riqueza y de distribución de riqueza, sino también como un cambio de los equilibrios políticos de una sociedad. Entonces, eh, lamentablemente desde hace ya más de un siglo, la economía dejó de ser economía política y se creó una rama ¿no? que es la economía pura, digamos, la economía que supuestamente se encarga solamente del sistema económico. Pero en realidad el sistema económico no existe, o sea, lo que existe es un sistema social, ¿no? Una partición, partirle y separarle la economía de la política es una partición artificial que no nos lleva a entender bien los fenómenos de los cuales estamos hablando y que estamos tratando de entender. Entonces, para volver a poner juntos tanto la economía como la política, un problema fundamental que nosotros tenemos que resolver es entender qué es el poder. En ciencia política la pregunta fundamental es qué es el poder, cómo nace, de dónde se origina, cómo se ejerce, cómo se mantiene y cómo se transforma este poder. Es una pregunta muy amplia. El concepto mismo de poder tiene a veces connotaciones místicas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno lee a Foucault, se da cuenta de que las connotaciones que esto tiene, las ramificaciones que el poder tiene, son numerosas, muy finas, muy delicadas y, por supuesto, imposibles de formalizar, imposibles de aprender en un modelo matemático formal. Sin embargo, nosotros en la economía estamos hablando ya durante mucho tiempo el lenguaje formal, el lenguaje de las matemáticas. Y si queremos nosotros integrar la economía y la política, debemos lograr definir un concepto operativo de lo que es el poder, un concepto operativo que nos permita poner la política, el poder y su ejercicio nuevamente dentro de nuestros modelos económicos. Entonces, para no asustar y no uh, generar el repudio de los políticos y de los científicos políticos, no estoy hablando de que se debería hacer un modelo del poder. Yo sé que el poder es una cosa demasiado compleja como para modelizarlo, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros algún tipo de formalización, al menos de la parte básica, la parte elemental de lo que es el poder y sobre todo su relación con la economía, para poder avanzar en nuestros modelos más integrados que, viendo la economía y la política en su conjunto, puedan abordar el tema del desarrollo desde una perspectiva más amplia y más completa. Okay. Siguiendo con respecto a eso, tú dices, por ejemplo, que no debería haber esta como demarcación entre economía y política, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, al menos filósofos de la ciencia como Karl Popper mencionan que efectivamente es parte del proceso científico. No sé si quieres ahí a lo mejor debatir un poco más por qué efectivamente más bien eso le hace daño
a entender los procesos de desarrollo del poder, como tú decías. Mira, Pedro, yo creo que una perspectiva de sistemas, una perspectiva sistémica nos ayuda a entender mejor, o me ayuda a explicar mejor lo que quiero decir. Como tú sabes, hay una definición muy general de lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, pero a su vez debe existir un límite. Y este límite está marcado porque las relaciones entre los elementos externos del sistema y los elementos internos son relaciones débiles, o al menos no tan fuertes como las que existen entre los elementos internos del sistema. Ahora puede haber una presencia de variables exógenas al sistema que tienen mucha fuerza, ¿no? Como por ejemplo es el caso para Ecuador, el caso del precio del petróleo, ¿no es cierto? El precio del petróleo es una variable exógena muy importante para nosotros. Está fuera de nuestro sistema, pero tiene mucho peso para nosotros. Sin embargo, es una variable que está definitivamente fuera de nuestro sistema en el sentido de que lo que pasa en Ecuador no influye en el precio del petróleo. O sea, nuestro tamaño como país, como productor, es demasiado pequeño como para que lo que suceda a nuestro interior afecte al precio del petróleo. Entonces ahí tienes tú una variable exógena que tiene mucho poder en este sistema interno, en este caso el Ecuador, pero no existe la retroalimentación, es decir, no existe esta circularidad en las causalidades, ¿no es cierto?, que son las que determinan si es que un elemento es interno al sistema o no. Entonces, si tenemos claro cuál es la frontera de un sistema, definido de esta manera que acabamos de decir, pensemos ahora en lo que es la economía y la política, ¿no es cierto? Y pensemos en un país con muchísimos recursos naturales, y que estos recursos naturales son de algún modo manejados o se entienden como propiedad del Estado, o propiedad de la sociedad a través del Estado, digamos, o manejados por el Estado. Entonces es clarísimo que la distribución de las rentas que provienen de estos recursos naturales van a estar determinadas por la distribución del poder político. Aquellos grupos políticos que tienen más poder van a tener una mayor participación en estas rentas naturales. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que buena parte del poder político está definido esencialmente o está definido por dos elementos fundamentales, ¿no es cierto? Buena parte del poder político está definido por dos elementos fundamentales. El uno es los recursos que un grupo tiene, ¿no es cierto? Y por otro lado su capacidad de generar acción colectiva. Y entonces nosotros aquí tenemos una causalidad circular justamente. La distribución de las rentas naturales depende de la distribución del poder político, y la distribución del poder político depende también de la distribución de la riqueza. O sea, esa es una muestra de por qué no cabría solo aisladamente estudiar o el proceso económico o el proceso político. Muy bien. En tu artículo, efectivamente, tú modelas las situaciones en las cuales, o quieres determinar cuáles son las condiciones para que se dé una revuelta o revolución ciudadana exitosa. Y me parece que va en este sentido. Entonces, si puedes elaborar un poco más efectivamente los mecanismos a través de los cuales se da y los resultados principales o la proposición principal de tu artículo. Nosotros podemos pensar la disputa política como disputa entre grupos, ¿no? Y que se trata de distribuirse el poder político entre estos grupos, ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las causas del poder que tiene cada uno de estos grupos, ¿no es cierto? Y las causas pueden ser múltiples, ¿no? Podríamos hablar incluso de lo que algunos sociólogos llaman capital social, ¿no es cierto? O algo más concreto tal vez como son sus recursos económicos. Entonces, a pesar de que existen muchísimos elementos, muchísimas causas o razones por las cuales un grupo puede tener más poder político que otro, me parece que hay dos que son fundamentales, que son, como decíamos hace un momento, los recursos económicos que este grupo tiene y su capacidad de acción colectiva, ¿no es cierto? Entonces, yo me enfoqué en tratar de entender cómo un grupo puede generar acción colectiva. Como tú sabes, en la microeconomía neoclásica nosotros entendemos a los individuos como átomos aislados, en general muchas veces uniformes, ¿no es cierto? Y entonces hay pocas conexiones entre ellos, las interacciones se dan esencialmente a través del mercado y a través de un elemento fundamental que es la señal del precio. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo podemos darle estructura a estos átomos? ¿Cómo podemos representar
la estructura social de una manera que sea matemáticamente fácil de tratar, porque se trata de modelar y de hacerlo de una forma que tengas, que puedas obtener resultados interesantes, digamos, ¿no es cierto? Y entonces el concepto de redes, que tuve la suerte de aprender sobre este concepto con Strogatz en Cornell, justamente él estaba trabajando sobre esto y había publicado con Watts ya algún par de papers sobre este tema. Y entonces pensé que esta era la forma de representar, utilizando los conceptos de redes, utilizando el concepto matemático de red, esta era la forma de representar una estructura social y de preguntarme a mí preguntarme cuál era la relación o cuál podía ser la relación entre la estructura de la red y la capacidad de acción colectiva de un grupo. Es decir, entender que un grupo está conectado a través de una red social y cómo esta red, las características de la red, podrían facilitarle a este grupo generar o no acción colectiva. Entonces, como tú sabes, el tema de las redes ha tenido un boom últimamente, ¿no es cierto? Es más, me parece que ya está pasando, ¿no? Me parece que ya está pasando de moda el tema de las redes. En las ciencias sociales, como tú sabes, también hay ciclos, ¿no? Entonces, ya como que pasó el tema de la moda de las redes. Y mi explicación de este fenómeno es el siguiente, ¿no? Primero, tuvimos una época en la cual un montón de datos sobre redes, empezando por el internet, redes sociales, se vuelven accesibles, ¿no? Y segundo, tenemos el trabajo de Strogatz o Watts o Barabasi que nos permiten entender mejor cómo funciona, cuál es la estructura de las redes. Bueno, también tienes los de Jackson en economía, más estrictamente. El mismo Asimoglu empezó a hacer alguno de esos y publicó alguna de esas cosas. Así es. Entonces, o sea, efectivamente hubo una difusión más allá de Strogatz o Newman mismo, que eran más bien físicos, ¿no? Ajá. Matemáticos, físicos. En efecto, Pedro, hay autores muy importantes en varias ramas de la ciencia que han estado aplicando los conceptos de redes, por ejemplo, a temas biológicos como Robert May o Martin Nowak, y también hacia las ciencias sociales como quien tú mencionas, Jackson, por ejemplo. Ahora, todo este conjunto de autores encuentran que hay características similares en las redes, ¿no? Que hay redes que pueden ser la red neuronal de una lombriz o puede ser la red social de Facebook o puede ser incluso algunas redes sociales definidas por la pertenencia o no a un directorio de una empresa, en fin, redes definidas de muchas formas o redes de coautores, por ejemplo. Todas estas redes resulta que comparten características similares y estas características son fundamentalmente tres. O sea, la primera es el fenómeno del mundo pequeño, ¿no es cierto? Tú tomas aleatoriamente dos elementos de esta red y cuentas el número de links o de pasos que tienes que dar para conectar estos dos elementos y resulta ser asombrosamente pequeño, ¿no? Alguien dice que en general, por ejemplo, para conectar dos seres humanos necesitas dar en promedio 6 pasos, ¿no es cierto? Los famosos 6 grados de separación. Y esa es la primera característica. La segunda característica que tú encuentras es que hay aglomeraciones. O sea, el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no es cierto? O sea, las sociedades, las neuronas, una serie de elementos de las redes biológicas, ¿no es cierto?, se agrupan en clústeres, ¿no? Tenemos que la densidad de la red no es uniforme, ¿no? Sino que a veces es muy baja y en otras zonas es muy alta, formando estos grupos que tienen mucha conexión entre sí, mucha cohesión entre sí. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es lo que se conoce como la ley de la potencia. Es decir, que si tú cuentas el número de conexiones que tiene un individuo y estudias la distribución de este número de conexiones, este número de conexiones se llama grado, ¿no es cierto? Entonces, si tú estudias la distribución de los grados, resulta que no sigue una distribución normal, sino que sigue una distribución en potencia, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que habemos mucha gente que tiene pocos amigos y hay poca gente que tiene muchísimos amigos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? O sea,
Es importante porque en una red social, si nosotros estamos estudiando el fenómeno político en una red social, entonces los 6 grados de separación significan que la información puede viajar mucho más lejos de lo que tú imaginas, ¿no? O sea, tú puedes a través de una red social saber indirectamente lo que piensa una persona a la cual tú no conoces y tampoco es amiga de tus amigos. Entonces, estas redes transmiten un montón de información sobre muchísima gente, ¿no? Y que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, pero por este fenómeno de los 6 grados de separación está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Lo segundo es que se forman estos grupos que pueden tener altísima densidad de conexiones entre sí y por eso son más proclives o es más posible que emerja la acción social entre ellos, por el grado de cohesión que esta aglomeración les da. Y lo tercero es que hay personas que son claves aquí. O sea, hay gente que tiene muchísimas conexiones y que esas personas pueden ser decisivas en cuanto a la generación de una acción colectiva o una acción política y que para esas personas el poder tiene 2 tipos de tratamiento. El uno es la cooptación y la otra es la represión. ¿No es cierto? Todo este tema de las redes es muy interesante, pero ya en tu trabajo específico aplicado al tema del poder político y del abuso del poder político, efectivamente tienes esta distinción entre el dictador y los ciudadanos, y las redes, sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y en tu trabajo básicamente señalas que hay un umbral, digámoslo así, o un conjunto de nodos, para seguir en el lenguaje de redes, que se requiere de toda la red para que alcancen a generar esta acción colectiva, que en este caso es salirse de un régimen dictatorial. Entonces, ¿cómo efectivamente se tiene que, o cuáles son las condiciones necesarias para que esta masa o este conjunto de nodos llegue a ese umbral que les permita hacer esta acción colectiva? Yo intento entender en un nivel muy básico, ¿cierto? ¿Cómo sería la destrucción del poder político en una sociedad? Entonces, hago el modelo más sencillo posible, ¿no? Simplemente un dictador con un grupo de ciudadanos. Los ciudadanos están conectados a través de una red de comunicación, que es esta red social, ¿no es cierto?, en donde transmiten la información acerca de sus preferencias políticas respecto al dictador o también su realidad económica, es decir, cuánto han recibido como por parte del dictador, ¿no es cierto? ¿Cuál es su situación, si su situación es de riqueza o de pobreza dentro de la distribución de la riqueza que ha hecho el dictador? El papel del dictador es simplemente distribuir las rentas naturales. Yo estoy imaginando una sociedad en la cual las rentas naturales son las que permiten el consumo, no la producción, sino las rentas naturales. Y entonces, en donde la actividad social fundamental no es otra que la pelea por la distribución de las rentas naturales. Entonces, no es completamente descabellado imaginar una sociedad donde tenemos un dictador cuya tarea es distribuir las rentas naturales y tenemos un conjunto de ciudadanos que están conectados a través de una red de comunicación. La pregunta es, ¿cuál es el conjunto de condiciones para que haya una revuelta exitosa en contra del dictador, ¿no? Primero imaginemos nosotros que esta red de comunicación conecta a todos los ciudadanos entre sí, ya sea de manera directa o a través indirecta de terceras o cuartas personas, y que esta red de comunicación tiene cero ruido, transmite la información con cero ruido, es decir, que el mensaje que sale del señor A llega al señor B perfectamente, a pesar de que haya tenido que transitar ese mensaje a través de 100 nodos para llegar de A hasta B. Si nosotros asumimos eso, entonces cada ciudadano sabe lo que le está pasando al otro y cada ciudadano sabe lo que piensa el otro respecto al dictador y si se encuentra contento con la distribución de la renta o no. En ese escenario, el dictador solamente tiene una opción y es hacer una distribución justa de la riqueza. Lo máximo que puede hacer es, supongamos que nosotros tenemos un número K
que es el mínimo número de ciudadanos que tiene que rebelarse para que la revuelta sea exitosa, entonces solamente puede privar de esta distribución de la riqueza a K-1 personas, K-1 ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese número no es suficiente para que lo puedan destronar, para que lo puedan sacar del poder, y por lo tanto, pues, no importa si desde el punto de vista del dictador, si es que estas personas reciben rentas o no. Ahora, lo interesante viene cuando nosotros hacemos que esta red de comunicación contenga ruido también. Es decir, que el mensaje que va de la persona A a la persona B pueda llegar de manera fidedigna o no. Y cada ciudadano sabe que esta red es una red ruidosa, que la información que recibe puede ser fidedigna o no. Entonces, en esta circunstancia, la posibilidad de una revuelta exitosa depende ya no solamente de que haya un número suficiente de ciudadanos descontentos, sino que sepan, cada ciudadano descontento sepa también que hay otros ciudadanos descontentos y en suficiente número. Esto significa que mientras más ruidosa es la red de comunicación, más difícil va a ser que los ciudadanos que potencialmente podrían rebelarse tengan la información que les dé con la seguridad de que una revuelta puede ser exitosa. ¿De acuerdo? Y por otro lado, significa que la estructura de la red a través de la cual se transmite la información cobra importancia. No es una red completamente centralizada, a una red muy dispersa, una red poco densa o una red muy densa. Ya estas características de la red van a hacer una diferencia en cuanto a la transmisión de la información y por lo tanto van a hacer una diferencia en cuanto a la información que tiene cada ciudadano, información sobre la cual toma él una decisión de rebelarse o no. El problema del dictador es el siguiente, entonces, si yo quiero apropiarme de todo el dinero de las rentas naturales, sin embargo, voy a tener el problema de que sea más fácil tener ese sentimiento para rebelarse contra el dictador. Y en ese sentido, en cambio, precisamente el dictador tiene que encontrar un reparto, que tú le más justo, pero un reparto entre él y la sociedad. Pero ese reparto también depende de cómo está estructurada la sociedad en esta red, ¿no? Es decir, si hay clústeres dentro de esta red, probablemente ese tipo de clustering le beneficie al dictador porque ya no tiene que repartirle a todos de la misma manera o en la misma cantidad, sino simplemente buscar a aquella persona que es como el líder del clúster, etc. Y probablemente si ese clúster es solo un porcentaje relativamente pequeño con respecto a todo el número de los ciudadanos, probablemente eso de hecho le facilite más su permanencia en el poder, ¿no? Entonces eso me parece que es como básicamente ese problema del dictador. Y a su vez, en cambio, el problema de los ciudadanos que quieran rebelarse depende de lo que tú muy bien describes, de si las señales, ¿no?, de esta información con respecto a la simpatía de los ciudadanos con respecto al dictador, o de cómo ellos perciben la diferencia relativa de ingresos, ¿no? Si esa información llega a través de la red de manera perfecta o distorsionada, y lo que tú dices es que entre más distorsionada es, nuevamente, el dictador va a estar o asegurarse una permanencia. Efectivamente, entonces, tomando en cuenta eso, ¿no?, esa estructura, ¿cómo eso, por ejemplo, ya viendo un poco las implicaciones, tú hablas o lo aplicas a la primavera árabe? Cuéntanos un poco más de eso. En efecto, la descripción que tú haces del modelo es correcta, ¿no? Es decir, el dictador podría contar con un número de oponentes superior al mínimo necesario para que la revuelta sea exitosa, pero sin embargo, debido al ruido que hay en la transmisión de la información dentro de la red de ciudadanos y debido a sus propias actividades como dictador, que ya voy a explicar cuáles son, él no debería temer la posibilidad de una revuelta, ¿no? O sea, la estructura de la red y la posibilidad de ruido en esta red le permiten a él apropiarse de una mayor parte de las rentas, ¿no? Soportar un mayor número de ciudadanos descontentos y sin embargo mantenerse en el poder.
¿Y cuáles son las acciones que él puede tomar? La primera es cooptación, es decir, recordemos nosotros que decíamos que la destrucción de los nodos, del grado, la destrucción del grado, es decir, del número de conexiones que tiene un nodo, sigue una ley de potencia, y que esto significaba que había un grupo pequeño de gentes que tenía muchísimas conexiones. Entonces estas gentes son claves para la transmisión de la información, y mantenerlos contentos, es decir, cooptarles, facilita la permanencia en poder del dictador. Ahora también puede usar represión, es decir, estas personas son claves, pero a lo mejor la manera no es pagarles, la manera de eliminar su influencia no es pagarles más, sino reprimirlos y eliminarlos de la red. Eh, otra cosa que el dictador puede hacer es usar propaganda, porque al existir ruido en la información, yo modelo la decisión de los agentes, de los ciudadanos, como un proceso de actualización a la bias. Es decir, los ciudadanos van a tener una información a priori, van a recibir la señal de las preferencias políticas de sus conciudadanos y van a actualizar, por lo tanto, la información que tenían a priori, y en base a esa información van a tomar una decisión. Y entonces, lo que yo modelo es que es posible que el dictador gaste cierta cantidad de dinero para influir en la información a priori que tienen los ciudadanos, y eso lo considero como propaganda. Entonces, dependiendo de cuál es la estructura de la red y dependiendo del ruido que existe en la red, el dictador puede tener algunas opciones para mantenerse en el poder, a pesar de que tiene mucha gente descontenta, pero esta gente descontenta no está en capacidad de generar una acción colectora. Como tú bien mencionas, las redes sociales jugaron un papel muy importante en la primavera árabe, en todas estas revueltas que hubieron en varios países árabes alrededor del año 2010, 2011, 2012. Un caso muy interesante es el caso de Egipto, ¿no? Donde hubo un estudiante de ingeniería en aquella época. Este señor abrió una página en Facebook. Esta página se volvió muy popular y entonces se volvió un mecanismo de transmisión de la información de la gente que estaba descontenta con el gobierno de Mubarak. Y en efecto, la información que había, que circulaba a través de Internet, a través de teléfonos celulares, a través de Facebook, pues permitió que la gente se organice de manera espontánea y salga a las calles, ¿no es cierto? De esto, los gobiernos que se sentían amenazados ya entendieron que esto es lo que estaba pasando. Y muchas veces lo que tuvimos es que el servicio completo de Internet fue prohibido para la población, o que la población dejó de tener acceso a Facebook o incluso a otros mecanismos de comunicación a través de celulares. Entonces, no es la primera vez que se estudia la relación entre las redes sociales y las revueltas populares. También se hicieron estudios para las revueltas de 1848 y la Comuna de París en 1870, y también se encontró que el grado de centralidad y de densidad de las redes en los barrios parisinos tenían una alta correlación, ¿no?, con la capacidad de acción colectiva y de participación en la revuelta de estos barrios. También en Alemania del Este se estudiaron las redes sociales y su influencia en la participación de los individuos, de los ciudadanos, en las protestas en contra del régimen comunista de aquella época. Entonces se sabe que hay una relación entre la presencia de las redes. Se sabe que las redes juegan un papel muy importante en la capacidad de acción colectiva. Pero el punto es que uno podría ser muy optimista, ¿no?, y decir, bueno, las tecnologías informáticas, de internet, de comunicaciones, que han permitido que estas redes sean más grandes, más densas, más rápidas, pues está facilitando la democratización de la sociedad. Pero lamentablemente no es así, porque es como que hay dos etapas en esto del control social, ¿no? La una es la etapa revolucionaria, donde la gente se va a tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Pero esto no puede pasar todos los días. Esto
La gente tiene que volver a su casa, la gente tiene que volver a trabajar, la gente tiene que volver a comer. Y entonces, en cambio, en esta segunda situación, las redes sociales juegan un papel más bien a favor de la autoridad, del poder, del Estado o del dictador. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van dejando de manera consciente o inconsciente un, una huella, ¿no?, de sus actividades, de sus opiniones, de sus conexiones y de la estructura social que les rodea a través de estos sitios de Internet. Y esa información puede ser utilizada por los dictadores, por los represores, para entender cómo es la red que potencialmente puede rebelarse contra Ejemplo, precisamente para más bien evitar la situación o reducir la probabilidad de que el régimen opresor se mantenga en el poder, precisamente hay que hacer lo siguiente, de lo que tú dices. Eso es lo que yo colijo. Por ejemplo, hay que evitar que haya distorsión en la transmisión de información. Hay que construir mecanismos, organizaciones, si se quiere, reformas, para evitar que precisamente el régimen mantenga control de, de la información o la manipule. En segundo lugar, también habría que reducir la facilidad con que el régimen oprime a las personas que son disidentes. Y por último, también, de una u otra manera, que se le dificulte cooptar a élites, ¿no?, etcétera, a grupos, para que lo sigan apoyando. Entonces, ahí más bien el tema es de qué tipo de estas reformas, porque esto se implica en tu trabajo. Yo creo que esto nos lleva a reflexionar entre la relación entre la distribución del poder político y la emergencia de estas nuevas tecnologías de información y de comunicación que permiten la formación de las redes sociales y la transmisión de información a través de los diferentes individuos dentro de estas redes sociales. Un ejemplo del uso perverso que un gobierno le puede dar a este tipo de información sucedió en Venezuela. En Venezuela hubo un referéndum revocatorio en contra de Chávez. Y para que ese referéndum revocatorio fuera posible, fue necesario que muchos ciudadanos firmen la petición de que pase ese evento electoral. Y entonces un señor que se llamaba Tascón, entiendo que era un diputado, ¿no es cierto?, pues recogió esta información de quienes habían firmado el petitorio del referéndum revocatorio contra Chávez, la distribuyó a varias instituciones, entre ellas las instituciones del Estado, y entonces las personas que habían firmado en contra de Chávez, en definitiva, pues sufrieron el acoso en su trabajo, muchos perdieron el trabajo y dejaron de tener acceso a algunos servicios públicos debido a su posición política, lo cual obviamente es contra todos los derechos humanos y contra toda la constitución de este planeta, ¿no? Pero así lo hicieron, e incluso hay estudios econométricos que demuestran que las personas que firmaron sufrieron una reducción significativa en sus ingresos posteriormente. Ahora, de parte de los ciudadanos, el uso que se hace de las redes sociales tampoco ha sido pro-democracia, si tú quieres. Es decir, una vez más, ¿no?, uno tiene la tendencia a pensar de que la generación de estas redes sociales, la velocidad a la que se transmite la información, facilita la democracia, hace que las sociedades se democraticen más. Pero esto no es necesariamente así. O sea, también hace falta un buen uso por parte de las redes en cuanto a lo que tiene que ver con la discusión política por parte de la sociedad. O sea, porque lo que puede suceder, y lo que se ha visto que sucede, es que este fenómeno de aglomeración hace que se conformen comunidades que comparten la misma posición política, las mismas creencias y por último los mismos prejuicios y antivalores. Y se dejen de comunicar con otra gente, ¿no?, que a lo mejor tiene otras opiniones diferentes. Entonces lo que tú tienes es que la sociedad se segrega, ¿no? Ese es un problema. Lo segundo es que esta realidad virtual es más proclive a la discusión corta, superficial y violenta, ¿no? O sea, es más fácil que alguien pone
bueno, trata de explicar una idea en 140 caracteres en Twitter, ¿no es cierto? No lo va a lograr, va a tener que ser un comentario superficial. Recibe probablemente un insulto de otra persona que piensa diferente, lo cual no ayuda a la comunicación ni al entendimiento. Y finalmente lo que tienes es una sociedad aislada que se retroalimenta en sus opiniones, en sus prejuicios, cada grupo se retroalimenta en sus opiniones, en sus prejuicios, y que no se comunica y no encuentra maneras de comunicarse de forma no superficial y pacífica con otros grupos que piensan diferente. Entonces, en ese sentido, la acción colectiva en la sociedad en su conjunto, se vuelve más difícil. Entonces, no solamente por el uso perverso que puede hacer el poder de la información contenida en las redes sociales, sino también por la falta de buen uso que los ciudadanos le pueden dar a estos instrumentos para generar un diálogo constructivo entre ellos. Entonces, no solamente, sí, yo sé que las implicaciones de mi artículo van respecto a la transparencia, la necesidad de facilitar la información, de que no haya ruido en la información, pero ya pensándolo un poco más allá, no solamente se trata de que la información sea accesible y no se distorsione, ¿no es cierto? Sino que se trata de cuál es el uso que tanto el poder como los ciudadanos hacen de esa información. Además, tú mencionas de manera muy corta, me parece ahí, lamentablemente, esa es una crítica, lo de Curán con respecto a la falsificación de las preferencias. Sí. Entonces, ¿cómo cae esta idea de Curán de que efectivamente a veces en la sociedad las mismas personas empiezan de una u otra manera a no decir, es decir, a no comunicar lo que realmente opinan del régimen o del status quo en general? De tal manera que más bien refuerzan, sin que el régimen haga nada, refuerzan ese status quo. Mira, yo mencionaba a Curán en el contexto de por qué la transmisión de la información puede tener cierto ruido, ¿no? Y yo digo, en el paper, en el artículo, yo digo, bueno, lo que pasa es que muchas veces tomamos como dado, como un supuesto que se cumple, que en una sociedad tú puedes manifestar tus opiniones políticas de manera abierta y que no te va a pasar nada. Pero no necesariamente es verdad eso, ¿no? Como mencionaba el caso de Venezuela, por ejemplo, cuando hay dictaduras feroces, pues esto es mucho más peligroso, manifestar tu opinión. Y aquí es donde aparece una primera versión de la falsificación de las preferencias, ¿no es cierto? La gente no va a querer manifestar sus preferencias políticas, ¿no? A un amigo mío que estudiaba en la Unión Soviética, que estudió en la vieja Unión Soviética, me contaba que tú encontrabas en la basura paquetes enteros del periódico oficial Pravda sin ni siquiera abrir, ¿no? Y lo que pasaba era que los hogares recibían eso, ese periódico, y lo botaban directamente a la basura, ni siquiera lo abrían, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué se suscriben entonces al periódico? ¿Por qué no dejan de suscribirse? Y él me decía, porque el dejar de suscribirte al periódico es una señal que puede ser interpretada como una animadversión al régimen. Y entonces va a venir alguien a preguntarte, ¿por qué no quieres recibir Pravda? Que de paso significa, entiendo, verdad. ¿Por qué no quieres recibir la verdad? Eso es interesante porque de hecho yo estuve en La Habana hace algunos años y yo recuerdo que algo que me llamó la atención era que yo estaba con gringos, mientras viajaba con ellos o estaba con ellos en las calles de La Habana, los cubanos más bien como que se dan cuenta y cuando conversábamos se mostraban bien parcos, ¿no? Es decir, no dialogaban mucho. Cuando en cambio yo, o sea, obviamente que se ve a leguas que soy latino, ¿no? Ecuatoriano nomás, ahí se simplemente platicaban con más libertad y sí pude obtener de mejor manera efectivamente qué es lo que pensaban del régimen. Y entonces me parece que ahí está otro ejemplo de ese tipo de cosas. Pero otra cosa que también quería que comentes ya un poco para terminar, yo te había platicado de que hay un paper reciente de Acemoglu y sus coautores, que básicamente cuyo título del trabajo es ¿Por qué los votantes deshacen límites al poder?, ¿no? Él habla de estos famosos pesos y contrapesos. Y precisamente utiliza como ejemplo Ecuador, Venezuela, Bolivia, y básicamente hace un estudio panel limitado de países de América Latina con las encuestas que se hacen aquí sobre opinión pública,
y donde básicamente lo que ellos encuentran es que efectivamente cuando, cuando digamos, hay una sociedad en la que las instituciones políticas son débiles y sobre esa institucionalidad débil se ponen pesos y contrapesos, ¿no? Entiéndase por ello límites al poder ejecutivo, más bien es más fácil para las élites o los grupos bien aglomerados, ¿no? Bien cerrados, sobornar o cooptar en este caso al político, ¿no? De tal manera que aun si el político llega con una plataforma donde promete hacer un sistema o si se quiere dar más subsidios a la mayoría, etcétera, lo que sea, esto no se va a dar porque está cooptado. Y en esto lo ayuda el sistema de pesos y contrapesos a este escenario. En cambio, eso es lo que ellos argumentan, Acemoglu y sus coautores, precisamente los votantes prefieren, ¿no? Al no ser parte de las élites, prefieren que el político elimine estos pesos y contrapesos porque se dan cuenta o infieren que de esa manera el político no puede ser cooptado por las élites y en principio va a aumentar el nivel de impuestos en la sociedad y a su vez el nivel de redistribución en la sociedad. Entonces, sin embargo, obviamente ellos más allá de hacer un modelo, si se quiere, estratégico en este sentido, no lo ven ni quizás como un fenómeno de errores, pero al leerlo, al menos en mi caso, me parece que también se aplica o se puede analizar con tus herramientas y a su vez también comparar las implicaciones de lo que tú hiciste con la que ellos tienen, que es básicamente justificar por qué se hacen los límites al poder. Bueno, mira, para serte franco, no conozco este artículo, ¿no? Pero a mí me gustaría más una explicación, si tú quieres, un poco literaria, ¿no? Hay un cuento muy cortito de Dostoyevsky que está incluido en una novela que se llama Los Hermanos Karamazov, y que este cuentito corto se llama El Gran Inquisidor, ¿no? Y que empieza más o menos así, ¿no? Es en Sevilla, acaban de quemar a un montón de gente por herejes, ¿no? Está el Gran Inquisidor ahí con todo su poder, y de pronto ahí entre las muchedumbres aparece Cristo, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú tenías a alguien ahí que supuestamente estaba defendiendo la fe de Cristo, incluso a costa de matar gente, ¿no? Y bueno, ahí aparece Cristo, ¿no? O sea, entonces la gente lo reconoce, pero el inquisidor manda a que arresten a Cristo y se inicia un diálogo muy interesante que es sobre el poder, justamente. Y el argumento fundamental del inquisidor es que la gente tiene miedo a la libertad y que la gente tiene miedo a tomar decisiones y que la gente necesita desesperadamente delegar en otro las decisiones, ¿no? Me gusta más esa explicación, es una explicación más literaria, en el sentido de que el ser ciudadano toma trabajo y también implica un riesgo. O sea, tomo trabajo porque tengo que enterarme de lo que están haciendo. Tengo que enterarme de lo que se están haciendo los supuestos mandantes, es decir, los que recibieron un mandato mío y de los otros ciudadanos. Tengo que enterarme de que la disputa entre el gobierno y la oposición, cuál es el contenido de esta disputa y cuál tiene la razón. Debo tener una opinión, ¿no? E implica un riesgo también porque a veces cuando tienes una opinión se puede convertir en acción y tanto como acción como opinión puedes equivocarte. Tienes una responsabilidad en ese sentido y también implica un riesgo en el sentido de que si hay represión, si es que hay un gobierno autoritario, pues el oponerse también te puede acarrear dificultades incluso personales o económicas, como mencionamos en el caso de la ley Tascón en Venezuela. Entonces es más fácil delegar, es más fácil creer, ¿no?, que podemos poner el poder en una persona y que esa persona nos va a cuidar. Y yo veo más ahí una cosa más de psicología colectiva, en el sentido de que incluso tiene unas hondas raíces en el sistema colonial, ¿no? En donde tenías tú un gran patrón, dueño de mucha gente y de mucha tierra, ¿no?, que adoptaba de algún modo el papel de padre, ¿no? Y que el mensaje de la iglesia también iba en ese sentido, ¿no? O sea, el padre, el pastor con sus ovejas, en definitiva, ¿no?, sin alusión a ningún sándwich o cosa por el estilo. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es justamente
con ánimo de delegar y de deshacerse de esa responsabilidad que es ser ciudadano. Ok, muchísimas gracias, Wilson. Entonces, efectivamente, este es un tema que da para muchos programas. Eventualmente regresaremos. Y sin embargo, también por temas de tiempo lo tenemos que cortar. Pero me parece que ahí están las ideas y en el video pueden dejar sus comentarios, hacer sus preguntas para continuar un poco en el debate y pondremos también un link al artículo de Wilson. Muchísimas gracias, Wilson.